Partido del Trabajo son un partido conformado por militantes que cuentan con preparación política, una preparación que subyace de las teorías que van en función a servir al pueblo, a retomar todas aquellas líneas de acción que podamos nosotros implementar para tener como centro de nuestro quehacer político el bienestar, la búsqueda de la solución de las demandas y sobre todo la democracia, ampliar nuestra democracia. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Pues siendo un partido ejemplar. Y dentro de este partido ejemplar, pues está la sectorial de mujeres, ese contingente, ese ejército incansable de heroicas compañeras que durante 30 años han dejado muchos de sus quehaceres que nos atañen a las mujeres, no a un lado, sino haciéndolos un poquito hacia un equilibrio del tiempo y de las actividades para podernos dedicar a lo más importante, que es a la lucha por transformar nuestra sociedad, porque nosotros decimos que otra sociedad es posible, pero otra sociedad es posible siempre y cuando estemos las mujeres dentro de esto. Quiero agradecer al diputado Benjamín, quiero agradecer al diputado Asael Sepúlveda, a Daniel Juárez, a Noé Doroteo, a Magdalena y a todos los compañeros y compañeras de Oaxaca, este hermoso estado hermano, que muy pronto esperamos poder compartirlo de manera directa, ¿verdad? Sabemos que estamos en un periodo especial y que bendita las redes, como dicen, que nos permitan comunicarnos y estar en contacto. Mi presentación va a ser platicada y les preparamos un tema con slide para que ustedes pues puedan retomar algunos apuntes, puedan seguir, darle la secuencia a lo que es nuestra exposición. El tema es el papel de la mujer o de las mujeres en los movimientos sociales. Los movimientos sociales que no pueden estar desligados de la política y de todo el acontecer de nuestra sociedad. Seguimos con el siguiente slide. Bueno, pues todos sabemos que las mujeres en México históricamente hemos jugado papeles protagónicos, pero que desgraciadamente no estamos dentro de las líneas de la historia, pocas referencias, pocos nombres, pocas mujeres aparecen en nuestra historia. Y bueno, pues eso es producto precisamente de esa cultura patriarcal que venimos arrastrando desde épocas inmemoriales. Y bueno, pues aquí es importante resaltar que se manifestó con mucha fuerza y muy recientemente el día 8 de marzo y el día 9 de marzo con el paro nacional del 9, ninguna se mueve, cómo la fuerza de la mujer es determinante, tiene una capacidad la mujer de mover, no solamente desde la demanda, sino el impacto incluso económico que hubo por esa inmovilidad de las mujeres, por eso de no movernos un día para demostrar más que nada la importancia que tiene el papel de la mujer dentro de la sociedad en todas las esferas que nos atañen. El siguiente, por favor. Y bueno, pues, ¿cuál es lo que podemos decir de estas fechas? De que tenemos que, de alguna manera, seguir luchando por desarraigar esa cultura de violencia machista, esa cultura misógina, esa
inseguridad que nos envuelve día a día, que amenaza a la mujer y que se agudiza con el tiempo, que a pesar de que hay manifestaciones muy importantes de las mujeres en torno a defender nuestros derechos, pues no podemos decir que no exista ya una violencia permanente, sistemática, donde a pesar de las leyes, a pesar de los avances de una sociedad moderna, a pesar de que la mujer cada día tiene mayor conciencia, todavía existe una alta información diaria de que la mujer es agredida y es violentada en nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, siempre hemos dicho en la sectorial de mujeres que nuestro lema es la mujer luchando y al mundo transformando. Es una actitud que nos lleva a nosotros a estar más organizadas, a estar en todos los frentes, en todas las trincheras donde haya injusticia, las mujeres estamos presentes, pero no solamente con nuestra presencia física, sino estamos con nuestras propuestas, estamos con nuestras demandas, estamos con nuestras acciones y bueno, pues que no quede una fecha mundial como es el 8 de marzo o el 9 de marzo únicamente como una fecha a conmemorar o a celebrar, porque no celebramos nada. Deben de ser jornadas que nos marquen una pauta para seguir adelante de manera más decisiva y de manera más organizada y más amplia, cada vez sumándonos más a un solo fin, a cambiar lo que es el modelo de sociedad paternalista que tiene, volvemos a decir, una histórica presencia, el que las mujeres estemos consideradas no dentro del primer plano. Todos sabemos, el siguiente slide, todos sabemos que nacemos iguales, que hombres y mujeres somos igual ante la ley y que esa situación no es real. Hasta ahorita es difícil para las mujeres poder llegar a sentir en cualquier actividad que hay una igualdad. ¿Qué fue lo que marcó desde la prehistoria una ubicación de la mujer? Fue precisamente el rol reproductivo, el que la mujer amamantara, criara a los hijos, el estar en el hogar, y bueno, eso fue la base del sistema patriarcal, lo cual trae como consecuencia una cultura de dominio. Se da la cultura de dominio del más fuerte sobre el más débil. Y bueno, pues a paso del tiempo las cosas no han cambiado. En la Edad Media se agudizó el estereotipo de subjeción y subordinación de la mujer. La mujer debió haber sido una mujer obediente, subordinada, casta, callada. Ese era el estereotipo, pero como en todo hay rebelión, las mujeres siempre han sido irredentas, vamos a llamarle así. Es una palabra que creo que nos caracteriza mucho a las mujeres, ser irredentas, pero ¿quiénes rompieron esos esquemas? ¿Quiénes lograron romper el silencio? ¿Quiénes lograron imponerse? Y bueno, pues aquí en México tenemos muchas mujeres que no han pasado
sus nombres a la historia, pero que las hubo, y las que más destacaron porque tuvieron esa fortuna de destacar, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que según Octavio Paz fue la primera feminista mexicana, que desde las letras, que desde el claustro de la religión, ella se rebeló a las estructuras de dominación, y bueno, pues es un ejemplo a seguir. No fue la única mujer que lo hizo, hubo más, pero son de las que la historia se atrevió a dejar su nombre en las páginas que muchos de nosotros leemos. Después viene otra etapa, la Ilustración, que nos trajo un cambio de concepción sobre la igualdad entre los hombres, el terminar con los esquemas de esclavismo, de sujeción de toda la población, y viene con ello la revolución científica y la industrial y la consolidación del Estado-nación, donde nuevamente la situación de la mujer no cambia, no se modifica. El siguiente slide, no se modifica, pero la mujer asume una postura mucho más beligerante, las vindicaciones que eran parte el motor de los derechos que la mujer demandaba, derechos humanos, derechos políticos, derechos culturales, derechos sociales, derechos en la propia familia, están plasmados en una de las mujeres, en uno de los legados que nos deja una pionera del movimiento feminista, Olympia de Gouges. Ella, una francesa que respondió de manera muy, pues podemos decir muy certera, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y ella hace su propia declaración, obviamente apoyada por muchísimas mujeres en esta época, y nos deja como herencia la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y aquí es romper precisamente con esos esquemas asfixiantes, esos esquemas de sujeción hacia las mujeres. Seguimos con el siguiente slide. Bueno, el ejemplo de ella ahí queda de manifiesto en estas fotografías, en la Comuna de París, en la Revolución Francesa, en los movimientos sociales independentistas que se dieron en diferentes partes de México y del mundo, donde Olympia de Gouges, a pesar de que fue considerada como una enemiga del sistema patriarcal, muere guillotinada, pero bueno, sus ideas no, las ideas de ella todavía siguen vivas, todavía su nombre es un ejemplo a seguir por su legado, por todas sus propuestas reivindicativas de la lucha de las mujeres. Y bueno, pues también llegó al continente americano esas banderas por la igualdad, por el derecho a los derechos sociales, al derecho al voto, el derecho a ejercer cargos públicos, a la propiedad, a la educación, a la salud. Estas demandas, que eran producto de situaciones mucho más restrictivas y más agudas de las que actualmente vivimos, requirieron de movilizaciones masivas, requirieron de la presencia de la mujer y de muchas dirigentes que alzaron la voz, que fueron impulsoras de esa transformación y de ese cambio, porque los cambios que se dieron no fueron cambios
fueron movilizaciones que muchas veces las propias mujeres empuñaron armas, se defendieron, otras veces fueron las fuerzas que aglutinaron miles y millones de mujeres en todas las plazas y en todas las calles del mundo. Siguiente. Bueno, pues, ¿cómo cristaliza de alguna manera esta oleada, esta lucha, esta ejemplar movilización de las mujeres? Pues en 1910 la activista alemana Clara Zetkin, en la Segunda Internacional Socialista, hace una moción para pedir que el día 8 de marzo se dedique al Día Internacional de las Mujeres, pero por los derechos de las trabajadoras, porque era en esa época que empezaban las maquiladoras, los talleres, las mujeres no tenían ninguna prestación laboral justa, no se les permitía cuidar, amamantar a sus hijos, no se les permitía tener jornadas que les dieran un tiempo para ellas mismas, incluso para comer. Y bueno, al mismo tiempo esta situación desató protestas, desató luchas en diferentes partes del mundo. Tenemos el ejemplo de las mártires de Nueva York, que fueron asesinadas en las obreras textileras y que murieron 146 trabajadoras en una fábrica donde el dueño las encerró y incendió la fábrica. De esta manera quiso acallar la voz de las mujeres y pues esto fue un detonante este crimen, esta masacre de tantas mujeres que murieron encerradas en esta fábrica textil, pues fue uno de las fechas que marcaron o de los hechos que marcaron que tomaran mucho mayor fuerza y que a partir del siguiente año de la declaración de Clara Zetkin se celebrara ya mundialmente el Día Internacional de la Mujer como una fecha en honor y en conmemoración a las luchas de las trabajadoras y de las reivindicaciones sociales por pan, por libertad, por democracia, por derechos laborales, por derechos sociales, por derechos culturales, por derechos a la salud. Siguiente slide. Bueno, pues dentro de quienes sí han considerado hacer un análisis sobre los logros de las mujeres a través de la historia, a través de los siglos, tenemos al sociólogo inglés Thomas Marshall, donde él visualiza, analiza cómo las mujeres no lograron grandes avances, no tuvieron en el siglo XVII, no había derechos civiles que las reconocieran, ningún derecho. En el siglo XIX tampoco estaban ausentes los derechos políticos. Y bueno, en el siglo XX, pues escasamente se alcanzaron los derechos sociales. Y eso es parte ya de nuestra historia, de lo que nosotros nos ha tocado y nos ha correspondido vivir. Y bueno, pues, ¿qué nos queda? Que en el siglo XXI las nuevas generaciones y todas las generaciones de mujeres que tenemos conciencia de nuestro papel, que sabemos en qué situación está el género femenino, todo el atraso, toda la violencia, toda la marginación, que todavía la lucha por la emancipación y la lucha por nuestras reivindicaciones y el empoderamiento de las mujeres es una tarea fundamental que no debemos de dejar a un lado. La siguiente.
Bueno, pues si nos remitimos a nuestra historia, al contexto nacional, podemos encontrar desde la prehistoria ejemplos de mujeres que, aunque en el caso de la Malinche o doña Marina Kalinitsky, que a pesar de que fue una mujer indígena y sometida pues a las costumbres ancestrales, no dejamos de reconocer que ella fue un elemento clave y que jugó al ser intérprete como una mediadora entre las dos culturas, entre la cultura de los españoles que llegaron a dominar a nuestro país y bueno, pues a nuestros antepasados, a nuestra gente que luchó contra la invasión española. Entonces, independientemente de cómo la juzgue la historia, pues ella jugó un papel importante de enlace o de puente en esta época. Seguimos más al siguiente slide. Y bueno, aunque muchos nombres de mujeres, decimos, no están escritos en la historia y se están rescatando, se está haciendo un esfuerzo, hay ya muchísimas historiadoras que están haciendo un buen trabajo para rescatar nombres y hechos y acciones de nuestras mujeres que lucharon muy decididamente. No podemos concebir la etapa de la independencia sin nombrar a personajes como Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, y bueno, en la época de la Reforma, que sabemos que Juárez fue un perseguido político también, tuvo su grupo sólido de mujeres que siempre estuvo con él, que fueron denominadas las admiradoras de Juárez, y bueno, no se diga en la Revolución Mexicana, no se podía entender un Juan solo sin que lo estuviera acompañando la mujer al lado de él, unas veces empuñando el arma, otras veces apoyándolo en atender sus heridas, en proporcionar alimentos, y bueno, pues fue fundamental el papel de las adelitas. Bueno, pues aquí en estos movimientos el papel de la mujer se caracterizó por ser doméstico, pero no porque ellas no hubieran tenido la capacidad de ser mujeres que estuvieran en el frente de batalla, sino la propia cultura patriarcal las relegó y bueno, su memoria también, su memoria, sus hechos, pero miren, esta foto habla de por sí misma, o sea, ahí las podemos ver con el morral por un lado, con el niño por el otro, en el rebozo, pero empuñando armas, con sus cananas, con esa decisión que caracterizó a la mujer mexicana. Y estas fotos hablan del papel protagónico que tuvo la mujer en la Revolución Mexicana y que ayudó mucho a esta transformación social que fue tan importante para nuestro país. Adelante con la siguiente. A pesar de que las mujeres empuñaron las armas, y a pesar de su decisiva participación en la Constitución de 1917, se estipuló que se iba a tener iguales garantías para todos los individuos, hombres y mujeres. Mas, sin embargo, la verdad fue que la mujer siguió relegada, no se le dio el espacio y la lucha continuó. Ya empoderadas las mujeres en la Revolución Mexicana, todavía con el olor a pólvora y
con la inercia de la lucha en los frentes de batalla, se impulsa el primer Congreso Feminista que se celebró en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues ahí salen a relucir un activismo que pues se impuso en ese momento, encabezado por muchísimas mujeres. Entre los nombres que podemos rescatar está el de Fidelia Brindis, Elvia Carrillo Puerta, Hermila Galindo, María Valenzuela Ramírez, Esperanza Brito, De Marti y González, y otras muchas mujeres, entre ellas maestras, y que por cierto era el único estudio al que tenían acceso las mujeres, porque la educación todavía estaba restringida para las mujeres. Era un privilegio de los hombres la educación, que obviamente la revolución, la Constitución del 17 y la Revolución Mexicana transforma esta situación de desigualdad en la educación y inicia la educación pública. Seguimos adelante. Bueno, pues aquí es importante destacar que dentro de las luchas que se dieron por parte de las mujeres fue impulsar la educación normal para que se reconociera la carrera como una carrera profesional, y también siguió pugnándose porque se reconocieran los derechos políticos de las mujeres, entre ellos el más importante, el sufragio femenino en las elecciones, lo cual al paso de la historia, pues ya en nuestro momento ya que estamos viviendo, ahorita esto ha desembocado en que se haya logrado la paridad de género en todo el país, en nuestras leyes electorales, y que un ejemplo de ello es que este año es el año de la paridad de género en todos los congresos, tanto de la Unión como los congresos estatales. Y ese, pues, podemos decir, es el corolario, es el resultado de una larga lucha que empezó hace mucho tiempo, desde la prehistoria. Seguimos adelante. No hemos terminado. Seguimos el siguiente slide. Bueno, aquí también tenemos que dar un poquito de espacio a ver cómo ha transitado esta culminación de la paridad de género. En 1974 se reforma el artículo de la Carta Magna, donde establece que las mujeres somos iguales ante la ley, y en el artículo 123 se fijaba que a trabajo igual, salario igual. Estos son avances que podemos decir que fueron leyes que fueron germinando lo que hoy estamos teniendo como derecho. Siguiente slide. En 1979, esto ya es muy importante porque lo estamos haciendo en todos los congresos estatales, seguimos de alguna manera ratificando el compromiso que asumimos como país para trabajar conjuntamente en nuestras leyes para eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer. Y es una tarea que todavía no termina, que ha dado frutos, pero que todavía no es suficiente. Seguimos adelante. Bueno, en 2001 se crea
al Instituto Nacional de las Mujeres como el organismo público descentralizado y cuya misión es promover la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de los derechos con base a la Declaración de Beijing y la plataforma de acción adoptadas en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, que tuvimos nosotros la suerte de participar en este evento mundial como Partido del Trabajo, y donde desde entonces hemos seguido muy fehacientemente las líneas que se trazaron por todas las mujeres del mundo representadas en este espacio, en esta conferencia mundial, y que igual seguimos trabajando con esa misión que aún no concluye. Adelante. En el 2007 se publica también en México la Ley de Acceso a gozar una vida, al derecho a tener una vida libre de violencia. Y bueno, pues esta ley también es una de las, podemos decir, de lo que se ha desprendido, uno de los desprendimientos de esas tareas mundiales, y que en México será de las más importantes, porque hoy por hoy la violencia sigue siendo una realidad para todas las mujeres. La violencia es algo que no se ha podido erradicar y en el cual hombres y mujeres estamos comprometidos a que se termine cualquier forma que se presente, ya sea violencia sexual, violencia laboral, violencia política, violencia familiar. Cualquier forma de violencia es parte de esa cultura patriarcal, es parte de esa incomprensión de las autoridades, es parte todavía de esas leyes que no permiten que se actúe con justicia y que pueda castigarse a los responsables de ejercer violencia hacia las mujeres. Seguimos con la siguiente. Bueno, aquí también me gustaría leerlo sobre el empoderamiento femenil en el mundo. El Instituto de Georgetown dio a conocer los resultados del Índice de Paz y Seguridad de las Mujeres en 2019, que ubicaron a México en el lugar 103 de 167 países con base a la medición de los indicadores de inclusión, seguridad y justicia, lo cual dice que estamos todavía muy lejos de que estos indicadores de inclusión, de seguridad y de justicia sean una realidad en nuestro país. Y esto no lo estamos diciendo, no es una medición interna, es una medición internacional que creemos que debemos de tomar en cuenta para que orientemos nuestras líneas de acción, nuestras líneas de trabajo, nuestras demandas, las volvamos a reorientar hacia estos indicadores que hoy debemos revertir. La siguiente. Bueno, pues aquí están algunos de los aspectos que se miden de dónde está esa desigualdad, esa falta de inclusión de las mujeres en diferentes aspectos de la vida de la sociedad. Siguiente slide. Y bueno, pues el Partido del Trabajo tiene en su declaración de principios muy bien establecido, muy bien marcado los derechos de las mujeres, y que estos, como decía hace un rato, están fundamentados y retomados de las tareas que se emergieron de las conferencias mundiales del 95, de 1985, de 1975. Y bueno, remarco, así como el derecho a la vida como un derecho inalienable del ser humano,
que se vela por la elección a la maternidad en razón a la autodeterminación de la mujer y por una sociedad que proteja ese derecho. Esto es uno de nuestros principios básicos que tenemos en el Partido del Trabajo desde 1990. No es algo nuevo, no es algo que haya surgido, sino ha sido parte de la convicción de las miles y miles, podemos decir, millones de mujeres militantes del Partido del Trabajo. Siguiente slide. Nosotros proponemos, como decíamos también al principio, la construcción de una nueva sociedad donde no haya explotación ni opresión del hombre hacia la mujer, una sociedad donde se garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, donde todas las mujeres seamos iguales, donde se alcance esa paridad, esa equidad, esa igualdad plena y sobre todo el bienestar de todos y de todas, donde la pobreza se erradique, porque pensamos que una de las principales causas de la inestabilidad de una sociedad es la pobreza. Adelante. El programa de acción del Partido del Trabajo determina estrategias para acabar con la opresión, con la discriminación, con la violencia contra las mujeres. Y esto pues nos lleva a socializar como propuesta el trabajo en el hogar, donde hombres y mujeres asumamos roles compartidos en la crianza de los hijos, en las tareas domésticas y sobre todo compartir el trabajo productivo, en la producción social, en la dirección política de la sociedad, donde todas estemos inmersas con las mismas capacidades, con los mismos espacios, podamos asumir la dirección política en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Solamente así será posible construir una nueva sociedad con una ideología que acabe con la organización patriarcal. Siguiente. En el Partido del Trabajo nos manifestamos porque las mujeres seamos sujetos de creación, de acción, de opinión, de decisión. Es decir, que seamos sujetas sociales e individuales de transformación social. Dejemos el papel pasivo, el papel de subordinación, el papel de sumisas, el papel de mujeres marginadas y retomemos con muchos bríos y con mucha convicción y con mucha capacidad lo que sabemos hacer. Nosotros somos capaces de transformar el mundo y lo hemos demostrado en todas las trincheras donde estamos inmersas, en el campo, en la parcela, en la ciudad, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en los debates públicos, en los puestos legislativos, en los puestos de dirección nacional de nuestro partido. En cualquier trinchera, las mujeres somos capaces, hemos sido capaces y vamos a seguir siendo capaces. Siguiente slide. Bueno, pues nosotros lo que volvemos a repetir es que tenemos una dirección nacional integrada equitativamente y paritariamente, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, por mujeres. Nosotros nos adelantamos a la paridad de género. Nuestro partido, desde su origen, ha pugnado porque las direcciones existan un número muy representativo de mujeres, y no solamente porque se dé un espacio por gracia o por alguna deuda que se tenga con las mujeres de ninguna naturaleza, es esto para nosotros aceptable.
O sea, las mujeres no hemos asumido espacios porque no los ven. Las mujeres hemos asumido espacios porque los merecemos. Las mujeres hemos asumido espacios porque hemos luchado codo a codo, hombro a hombro, junto con los varones, porque nuestra lucha es de todos, es de hombres y mujeres, porque el transformar nuestra realidad desde las organizaciones populares de masas, desde estas organizaciones autónomas, donde todo nos ha costado, donde nos ha costado no solamente construir una organización, fundar una colonia, el construir la infraestructura de esa colonia, el darle a esa organización la forma de vivir dignamente, con servicios, con escuelas, con urbanización. Esto ha sido parte de lo que nos ha involucrado, de lo que nos ha formado, de lo que nos ha fortalecido, de lo que nos ha dado conciencia de clase, porque aquí lo más importante es tener conciencia de clase. No trabajamos para una elección, no trabajamos para un puesto popular, no trabajamos para tener un mérito, trabajamos para transformar nuestra realidad y partimos de transformar nuestra propia realidad. Vindicamos el valor de la mujer, sobre todo esa mujer de las zonas más empobrecidas, la más degradada, la más marginada, la menos vista, la más invisible. A partir de esas mujeres que no se veían, que eran pisoteadas, que eran despreciadas, nosotros convertimos una organización donde se revalorizó de manera muy, muy importante a las mujeres. Se les dio empoderamiento, se les dio capacidad de dirección, se les dio capacidad de transformar su propia realidad, y aquí estamos, en una realidad diferente. Formamos una colonia, Tierra y Libertad, formamos el Frente Popular Tierra y Libertad, nos fuimos a formar el FECOP, Frente Continental de Organizaciones Populares, formamos una organización nacional de organizaciones autónomas de masas, la CONAMUP, y después dimos el brinco en 1990 a formar un partido político, sin abandonar la lucha social, sin abandonar esa lucha social que tiene ya 50 años que la iniciamos, una lucha social que ha permitido que los hijos de nuestros primeros fundadores sean hoy abuelos o bisabuelos de jóvenes que se están preparando en las aulas ya como profesionistas, con nietos que están en los CENDIs formando las bases de su vida para una vida exitosa, para una vida donde no haya impedimentos de ninguna índole, sobre todo de capacidades cognitivas, de salud, de nutrición, para que puedan transitar hacia una vida más luminosa. Eso es movilidad social. Esas son políticas que realmente han permitido transitar y revolucionar y transformar una realidad de miseria, una realidad paupérrima, una realidad de exclusión extrema en aquellos sectores más olvidados, en lo que se llamaba antes posesionarios o zonas periféricas donde no había las más mínimas condiciones de vida, donde no había agua, donde no había salud, donde vivíamos con la gente en los basureros de la ciudad. Ahí, como dice la canción, en esos lugares donde había basureros, sembramos jardines
y esos jardines son jardines humanos, donde es el humanismo, eso que nos hemos olvidado de promover, el humanismo, el que la gente viva dignamente, que la gente tenga acceso a una vida que le permita transitar de la pobreza a una mejor condición. Y eso es lo que durante 50 años, paso a paso, día a día, con una entrega, con una convicción, pero sobre todo teniendo muy en cuenta la conciencia de clase, hemos logrado ser un partido, el Partido del Trabajo, que no debe de olvidar sus raíces. Y creo que esto es lo principal que quiero decir. El Partido del Trabajo tiene una raíz. No nos olvidemos que la avaricia no nos gane, no nos conquisten los puestos, el sabor del dinero que nos da una prerrogativa. El Partido del Trabajo debe seguir trabajando para los pobres, porque venimos de los pobres y a los pobres nos debemos. México es un país de pobres, un país donde más del 60% de la población vive en pobreza. Y ha habido muchas políticas públicas, pero no permean a la gente pobre, y la pobreza sigue igual. Y yo quiero terminar diciendo algo muy importante: los ENDIS. Los ENDIS son 15 estados que han tomado este hermoso modelo de educación inicial, de transformar a la sociedad a partir de la primera infancia. Pero hoy el gobierno se ha olvidado de un compromiso fundamental, que es el que los ENDIS se regularicen, y muchos de nuestros trabajadores desde el mes de enero no han recibido su salario. Queremos hacer un llamado a las autoridades de la SEP, a todos nuestros compañeros del Partido del Trabajo, para que cerremos filas, a todos los legisladores para que hagamos un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que regularice los ENDIS con el modelo que tenemos como un modelo de clase mundial, un modelo ejemplar, y que siga dando atención a esos niños para transformar su futuro, porque infancia es destino. Si queremos una mejor sociedad, hay que empezar por la infancia. Creo que me extendí, pero a mí me apasiona este tema y espero haber sido útil en mis ideas y mis pensamientos. Muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo. Al contrario, maestra Lupita, nosotros le agradecemos.